¿Alguien quiere aprovechar para hacer alguna consulta o comenzamos con la clase de hoy nomás? Yo voy a comenzar a compartir mi archivo. A ver si todos estamos viendo lo mismo. A ver, dice Eliana, yo mañana no voy a poder hacer la presentación. ¿Hay algún problema con eso? ¿Por qué, Eliana? ¿Qué pasó? Eliana, ¿qué pasó? ¿Por qué no vas a poder hacer la presentación mañana? Ajá. Bueno, estarás ausente y se te reprogramará la fecha a vos sola entonces. Los compañeros de grupo sí pueden presentar mañana entonces. Sí, sí hay problemas. Bueno, vamos a comenzar repasando lo que vieron en la teoría. ¿Sí? Les estoy mostrando en este momento en pantalla unos ejemplos de gráficos en donde se observa tipos de correlación lineal. ¿Qué significa que hay regresión lineal? Significa que vamos a hacer un estudio en el tiempo hacia atrás con datos reales para poder predecir y adelantarnos a la situación para hacer pronósticos, ¿sí? Para hacer pronósticos o para hacer predicciones. Esto significa entonces que una de las principales áreas en las que nos tenemos que focalizar es en definir si hay correlación positiva o negativa. Fíjense que con ambos gráficos, con ambos tipos de gráficos, los que están arriba, todos muestran una correlación positiva. A medida que crece la variable X, también está creciendo la variable Y. En cambio, en contraste, los gráficos de abajo nos están mostrando una correlación negativa o inversa. Esto significa que a medida que X aumenta, los valores de Y decrecen. ¿Sí? Eso es muy fácil de observar en los gráficos, pero claro, hay que llegar al gráfico. Bien, luego, en cada uno de esos grupos, los de arriba y los de abajo, ustedes van a notar el grado de correlación. En cada grupo, arriba positivo y debajo negativo, ustedes van a ver que en la primera gráfica hay una correlación positiva o negativa, pero está buena, digamos, hay una correlación ajustada. Se va ajustando más a medida que nos corremos hacia la derecha. Fíjense que en la gráfica de la derecha la correlación es prácticamente perfecta. ¿Mm? ¿Por qué? Porque los puntos se van alineando mucho más a la recta teórica, que es la recta que nosotros vamos a tratar de construir hoy. Vamos a tratar de trabajar sobre los datos para construir una recta de regresión lineal. Ahora lo que voy a hacer es cambiarme a la diapositiva y bajar. Fíjense los dos gráficos que quedan debajo. Estas son situaciones atípicas. ¿Por qué son situaciones atípicas? Porque si se fijan en la primera, se está observando que no hay correlación entre las variables X e Y. ¿Sí? Entre ellas, en el conjunto, en la nube de puntos que estamos observando, no hay correlación, por lo tanto no se puede observar ningún tipo de relación. En la segunda gráfica sí podemos observar una relación de segundo grado.
¿sí? Ustedes están observando una parábola invertida en este caso. Nosotros nos vamos a concentrar en lo que es la regresión lineal simple, es decir, en todas aquellas situaciones que nos estarían describiendo alguno de estos tipos de gráficos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, gracias, Héctor. Bueno, entonces dejo de compartir y vamos a ir directo al archivo Excel para que comencemos a trabajar con los ejercicios del trabajo práctico número 4. Del trabajo práctico número 9, quiero decir. Bueno, el trabajo práctico número 9 ya está en el aula virtual, lo pueden descargar. Vamos a comenzar a leer el primer ejercicio y vamos a comenzar a resolver los puntos. Yo voy acomodando mis punteros para tenerlos a mano. Bien. Bueno, si estamos listos, podemos comenzar. Vamos a ver. Dice así: un ingeniero químico está investigando el efecto de la temperatura de operación del proceso sobre el rendimiento del producto. El estudio da como resultado los siguientes datos. Fíjense ustedes que hay un investigador, en este caso es de la especialidad de ingeniería química, está investigando cuál es el efecto de la temperatura de operación del proceso sobre el rendimiento del producto. Es decir, la temperatura está actuando sobre el rendimiento del producto. Este párrafo, en esta oración, nos están indicando claramente cuáles son las variables con las que estamos trabajando. Fíjense que tenemos dos variables. A una la podemos llamar dependiente y a la otra la vamos a llamar independiente. Y claramente se puede identificar en el texto cuál es la variable independiente cuyo comportamiento termina afectando a la variable dependiente. Si ustedes se fijan más abajo, a ver, estoy moviendo mi puntero, donde estoy planteando mi tabla de datos, ahí queda bien identificado cuál es la variable independiente, que en este caso es la temperatura de operación expresada en grados centígrados, y su influencia en el rendimiento del producto, identificado con la variable I y con la unidad de porcentaje. Bien, claramente entonces podemos decir que la variable X es la temperatura de operación expresada en grados centígrados. Y como todos sabemos, la variable grados centígrados es una variable continua. Bueno, hasta ahí yo creo que estamos. A ver, pregunta Andrea, ¿hasta qué ejercicio entra para el parcial? Todos los ejercicios de este trabajo práctico entran al parcial. Son solo 4 ejercicios. No sé si se dieron cuenta, pero es un trabajo práctico corto. Son 4 ejercicios. Con eso se repasa, se revisa, se practica todo lo que es importante para esta unidad. Y entran los trabajos prácticos completos, el 7, el 8 y el 9. Bueno, lo primero que nos pide el enunciado es que realicemos un diagrama de dispersión. Y el primer paso para poder realizar un diagrama de dispersión es plantear nuestra tabla de regresión lineal. ¿Por qué le llamamos tabla de regresión lineal? Porque lo que vamos a hacer es registrar, en este primer apartado que estoy marcando con mi puntero, vamos a registrar los datos que me da el enunciado. Por supuesto que voy a aprovechar para identificar cada una de las filas y de esa manera entonces voy a tener el tamaño de la muestra. Fíjense que N me está mostrando que tengo 10 filas, por lo tanto, tengo 10 elementos en mi muestra. En las columnas, fíjense, además de identificar a las variables dependiente e independiente, dependiente es la Y, independiente es la variable X, fíjense que voy a realizar una serie de operaciones que van a ser las mismas a lo largo de todo el ejercicio.
Voy a multiplicar X por Y, ese va a ser una columna. Necesito también X al cuadrado, otra columna. Y por último necesito Y al cuadrado. Esa es la tercera columna de cálculos. Viene a ser la quinta en la tabla, ¿sí? Y luego, al final, al pie, ustedes van a ver que voy a realizar la sumatoria de cada una de esas columnas. Es decir que bajo el título de X, temperaturas en grados centígrados, voy a realizar la sumatoria de todos los valores de temperatura. Bajo la columna o bajo el título rendimiento expresado en porcentajes, voy a definir también la sumatoria de los rendimientos. Lo mismo voy a hacer con el producto de las variables X e Y, de X cuadrado y de Y cuadrado. Con esa información, entonces, arranco mi tabla, ¿sí? Fíjense que estoy yendo por etapas. Esto significaría, entonces, que partiendo de este formato de tabla general, ustedes ya van a tener toda la información que necesitan, o por lo menos la mayor parte, para poder avanzar en la resolución de los puntos del práctico. ¿Qué otra cosa es importante saber? Es importante saber que a quienes ya se hayan familiarizado con el Excel, seguramente esta unidad les va a resultar muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque prácticamente el Excel nos da todos los resultados que estamos buscando. Y ahora vamos a ver por qué. El primer punto me decía, realice un diagrama de dispersión. Bueno, esto es un diagrama de dispersión, lo que están viendo en pantalla. Para los que trabajan con el Excel, ¿cómo construyo un diagrama de dispersión? A ver, les muestro. Seleccionan los datos. Lo voy a hacer muy despacio para que todos me puedan seguir. Seleccionamos los datos. Luego nos vamos a las cintas arriba. Decimos que vamos a insertar un gráfico. Y en gráficos recomendados, ustedes van a ver que hay una opción que se llama gráfico de dispersión y entre paréntesis están X e Y. También les ofrece un diagrama de burbujas. Fíjense, estos son los diagramas que ofrece el Excel en forma automática. Miren, estas son las alternativas. No sé si todos las alcanzan a ver. Ahí tenemos otro tipo, dispersión con líneas rectas y marcadores. Acá tenemos un gráfico de burbujas. Tenemos otro gráfico de burbujas 3D. Es interesante, a ver, dejemos este gráfico de burbujas 3D. Si alguien tiene alguna pregunta, la hace, por favor. Aprovechemos este espacio para aprender a usar el Excel también. Fíjense el gráfico de burbujas versus el gráfico que yo utilicé para representar los datos. Ustedes me dirán cuál es más bonito. Y yo les preguntaría cuál es más útil. Fíjense que hemos vuelto quizá al primer tema que arrancamos hablando en el año, cuando nos preguntábamos si una herramienta es útil en función de la belleza que tiene versus la utilidad. ¿Sí? A veces por presentar un gráfico bonito podemos llegar a confundir a nuestra audiencia. A veces la simpleza de un gráfico como el que utilicé primero es mejor para poder representar la información, que quede clara y no marearlos por ahí ni con movimientos, ni con volúmenes, ni con títulos, ni cosas raras y colores. Entonces, fíjense que en este caso en particular, ambos gráficos cumplen con el objetivo. Yo obvié el título del gráfico viene ya embebido, digamos, en la herramienta. Ustedes pueden poner ahí diagrama de dispersión, variable X tanto, variable Y tanto. Bueno, vamos a borrar este gráfico de burbujas para que no nos moleste. Bien, sobre este gráfico con el que estamos trabajando, fíjense, yo me puedo parar sobre el área de datos
y puedo solicitar distintas opciones. Por ejemplo, puedo pedir la línea de tendencia o no. Fíjense, si solicito la línea de tendencia, no sé si ustedes alcanzan a ver, yo voy al aula virtual, quiero ver si ustedes pueden ver lo que yo. Sí, ahí está. Si ustedes se fijan a la derecha, se despliega un sector en donde nos ofrece el Excel varias opciones. Hay una opción que se llama presentar ecuación en el gráfico y yo la voy a seleccionar, ¿sí? La voy a agrandar ahora para que podamos ver mejor lo que me está mostrando el ejercicio. Le voy a poner tamaño 18 para que los números se hagan grandes y lo voy a reforzar con negrita. Eso es lo que hace automáticamente el Excel. Fíjense, me calcula solito el valor de I, la expresión de I, mejor dicho, no el valor de I, sino la expresión. Ahí me está diciendo el Excel en forma automática cuál es la pendiente que tiene la recta y cuál es la ordenada al origen. Lo que vamos a hacer nosotros a lo largo de este trabajo práctico es encontrar esa recta de regresión, se llama, porque estamos haciendo un análisis histórico de los datos, y lineal, porque fíjense que se trata de una recta. Bien, lo vamos a dejar así planteado, estamos saltando pasos, fíjense, pero me pareció interesante mostrárselos de antemano para que ya vayan tomando en cuenta las posibilidades que les ofrece el Excel. Bien, vamos a pasar al punto B. El punto B les pide determinar la ecuación de la recta de regresión simple utilizando el método de mínimos cuadrados para predecir el rendimiento del producto a través o a partir de la temperatura de operación. Es decir, que lo que nosotros estamos buscando, a ver, me traigo mi puntero, lo que nosotros estamos buscando es una gráfica de este tipo. Es una expresión de este tipo. Y como no conocemos la recta real, lo que vamos a hacer es buscarla, encontrarla, calcularla, determinarla a partir de los datos de la muestra. Recuerden, tenemos una muestra pequeña, por lo tanto, esa muestra pequeña nos va a brindar una orientación. Esa orientación, como vinimos haciendo hasta ahora, le llamábamos, ¿cómo le llamábamos cuando conseguíamos información a partir de una muestra? Le llamábamos estadístico, ¿se acuerdan? Entonces vamos a decir que los parámetros que tenemos en la expresión inicial están referidas a la población, ¿sí? Estoy moviendo ahí mi puntero para mostrarles cuál es la información poblacional. Y con este otro puntero estoy señalando la recta en función de los datos muestrales. Esos datos muestrales, fíjense, son utilizados para predecir o para encontrar un intervalo de confianza, ya lo vamos a ver en los siguientes puntos. Bien, fíjense que a beta sub 0 la estoy estimando con B sub 0. Y voy a utilizar B minúscula sub 1 para estimar el verdadero valor de beta sub 1, ¿sí? Entonces, de nuevo, utilizando conceptos que ya vimos anteriormente, vamos a tener la recta que define a la población aquí arriba. Esta es la expresión poblacional, si se quiere, ¿sí? Y esta va a ser la recta de regresión lineal simple para los datos de la muestra. Y lógicamente voy a utilizar B sub 0 y B sub 1 para estimar los verdaderos valores de beta sub 0 y beta sub 1. Ustedes ya vieron en la teoría que esta expresión no es así de simple, así de sencilla. Tiene asociado lo que nosotros llamamos el error, pero lo estamos despreciando porque precisamente es tan pequeño que no lo vamos a incluir en nuestros cálculos. Bueno, en la teoría también vieron que para poder encontrar los valores de B0 y B sub 1 se utilizan fórmulas. Y esas fórmulas
A ver, vamos a ir a señalarlas. Me traigo este puntero enorme que puse acá arriba. Esas expresiones tienen esta forma, miren. Están utilizando o se calculan en función de sumatorias. Sumatorias del producto de X por Y, sumatoria de la variable X, sumatoria de la variable Y, y precisamente esos son los cálculos que yo he realizado anteriormente en mi tabla, ¿se acuerdan? Estos son mis cálculos. A ver, lo voy a ir a marcar con el puntero. Estos son los cálculos precisamente que yo ya dejé listos para poder utilizar abajo en el desarrollo de mi fórmula. ¿Están? Lo único que me queda por hacer entonces es calcular cada uno de esos valores. Saco el puntero de acá. A ver, no quiero la expresión sino el puntero. Y acá tengo calculados entonces los términos b sub 0 y b sub 1, donde b sub 0 se utiliza para expresar la pendiente y b sub 1 se utiliza para expresar la ordenada al origen. ¿Hasta ahí estamos? Me voy al aula virtual, quiero saber si hay alguna pregunta. Si vamos bien, pónganme en el chat, vamos bien, profe. Los quiero esperar porque sé que no todos vamos a la misma velocidad. Ahí está, vamos bien. Ariadna, Matías, Héctor, Julieta, Gabriel, excelente. Bien. Bueno, sigamos entonces con el punto C. Fíjense que entre A y B hemos determinado prácticamente lo principal. Ahora vamos a comenzar a hacer un análisis pormenorizado de la información. ¿Sí? Entre los puntos A y B hemos descrito, hemos reflejado, digámoslo así, hemos reflejado descriptivamente los datos, como si estuviésemos en el trabajo práctico número 1. Pero ahora nos toca hacer un análisis de inferencia. Es decir, tenemos que comenzar a trabajar pensando hacia la población, ya no específicamente sobre la muestra. Vamos a poner a prueba esos estadísticos, digamos, esos valores B sub 0 y B sub 1 para analizar lo que es la verdadera recta de regresión lineal de la población. Bien, fíjense lo que me pide el punto C. Dice así, pruebe la hipótesis nula de que la pendiente de la línea es 0 contra la alternativa de que la pendiente no es 0. Al nivel de significación del 0,05 y responda a la siguiente pregunta. A ver, ¿qué dice la pregunta? Al nivel de significación dado, ¿hay alguna relación lineal entre el rendimiento del producto y la temperatura de operación? ¿Qué me está preguntando acá? Me está preguntando explícitamente si tengo un gráfico de dispersión donde no se observa nada, es decir, donde no se observa correlación entre los valores de X y de Y, versus me está preguntando si yo puedo observar algún tipo de correlación entre las variables. No me está preguntando si la correlación es positiva o negativa. Eso es después. Por el momento, lo único que necesito saber es si tengo una nube de puntos dispersa o si hay alguna forma que vayan asumiendo los puntos dentro de esa nube. ¿Sí? Bueno, eso es precisamente lo que estamos planteando aquí. Les muestro con mi puntero. En las hipótesis. Fíjense que cuando voy a analizar beta sub 1, acuérdense que las hipótesis se plantean en función de parámetros. Cuando voy a analizar beta sub 1, estoy analizando precisamente la pendiente. Acá se las señalo. Estoy analizando la pendiente. Si la pendiente es mayor o menor a 0, me está diciendo que hay algún tipo de relación. Ahora, si resulta que es igual a 0, ¿eso qué significa? Que vamos a tener una gráfica con una nube de puntos sumamente dispersa, que no me
que no me ofrece ningún tipo de correlación, y por lo tanto, entonces, no hay relación lineal. Fíjense, ahí les puse chiquitito el análisis que hacemos de esto. Si beta sub 1, es decir, la pendiente, es igual a 0, entonces podemos decir que no hay relación lineal. Ahora, si beta sub 1 es distinta de 0, ya sea positiva o negativa, entonces vamos a decir que sí hay relación lineal. Después veremos de qué tipo. ¿Sí? Bueno, en la teoría también vieron las fórmulas, es decir que vamos a aplicar la misma metodología que vinimos aplicando en el trabajo práctico de bondad de ajuste y de prueba de hipótesis. Fíjense, vamos a tener un estadístico de prueba. Ese estadístico de prueba, por ser una muestra pequeña, se hace sobre un valor t que tiene una determinada expresión, ¿sí? Y ese estadístico de prueba me va a permitir luego calcular mi t, es decir, voy a obtener mi t calculado. En base a este estadístico de prueba, vamos a analizar cuál es la región de rechazo. Dijimos que en este caso estamos haciendo una prueba para beta sub 1 distinto de 0. Entonces, si mi prueba es para una hipótesis por distinta, quiere decir entonces que voy a tener que repartir mi error entre las colas, la cola por el lado positivo y la cola por el lado negativo. Pensemos que T es una distribución que, al igual que la normal, es simétrica. ¿Mm? Bien, entonces, si a alfa la tengo que dividir en 2, fíjense que un alfa de 0,05 me deja un área hacia la izquierda y hacia la derecha de 0,025. Y tengo que definir también los grados de libertad. Y los grados de libertad, como ustedes bien saben por la teoría, en este caso, por estar trabajando con dos variables, x e y, se construyen tomando el tamaño de la muestra menos 2. Se los escribo acá por si a alguien le queda alguna duda. Los grados de libertad, entonces, se calculan tomando el tamaño de la muestra menos 2. Entonces, a continuación, yo ya estoy en condiciones de ir a buscar el punto crítico. Voy a tener dos puntos críticos. Fíjense, voy a tener un punto crítico en el extremo superior y voy a tener otro punto crítico en el extremo inferior. ¿Cómo hago para calcular mi punto crítico? Voy a ir, o sea, acá ya llegué con el ejercicio, con el punto crítico superior calculado. Lo que voy a hacer ahora es calcular el punto crítico inferior. Pongo el signo más, invoco al inverso de la distribución T. Fíjense, lo estoy seleccionando acá adentro. Me pide la probabilidad. Ahora yo sé que es alfa sobre 2, 0,025. Y me pide también que le indique los grados de libertad. En este caso son 8. Ahí está. Aquí tengo entonces los grados de libertad, perdón, el punto crítico que le corresponde al extremo inferior. Menos 2,306 y más 2,306. Esos serían los dos puntos críticos con los que voy a trabajar. Lo que voy a hacer ahora entonces es ir un poquito más allá. Voy a ir a calcular ahora mi T calculado. ¿Cómo calculo mi T calculado? Sencillo, lo único que tengo que hacer es reemplazar en la fórmula los valores que ya tengo disponibles. A ver, beta sub 1, ¿de dónde sale beta sub 1? A beta sub 1 lo reemplazo por B sub 1. Lo tengo acá. Ya lo calculé anteriormente, ¿se acuerdan? Es la pendiente. ¿Sí? Y después tengo en el denominador algunas expresiones que son, por ejemplo, la desviación estándar del error. ¿Por qué le llamo desviación estándar? Es sigma. Sigma sub E es la desviación estándar del error. Pero fíjense ustedes que es un valor estimado. ¿Ven el sombrerito? Ese sombrerito dice que la desviación estándar estimada del error vendría a ser lo mismo que S. Utilizábamos S para calcular
la desviación estándar del error. Ya vamos a ver cómo se calcula ese. Y también tenemos en el denominador la raíz cuadrada de una expresión nueva, que ustedes hasta acá no la conocían, que se utiliza así en la bibliografía, y nosotros decidimos adoptarla para que ustedes estén familiarizados, es S de XX. S de XX. Pero S de XX, nosotros veníamos utilizando la letra S para reflejar la desviación estándar. Sin embargo, la bibliografía para este tema se refiere a S de XX o a S de II o a S de XI como las varianzas conjuntas. Varianzas. Estoy mostrándoles con mi puntero los resultados de las varianzas, ya sea conjuntas o para la variable y para la variable x respectivamente. Vamos a ir entonces, a ver, me traigo mi punterito, voy a dejar mi puntero apuntando al cálculo de t calculado y me voy a ir a calcular específicamente estos dos valores que tengo en el denominador, que es lo que me está haciendo falta para poder avanzar en el desarrollo de la fórmula, ¿sí? Bueno, veamos. Vamos por el cálculo de la desviación estándar del error, ¿sí? Voy a bajar en el Excel. ¿Cómo calculo la desviación estándar del error? Bueno, en principio, ustedes tienen en la teoría esta fórmula. Miren la fórmula, miren la forma que tiene. Según la simbología que nosotros veníamos trabajando, ese cuadrado es la varianza muestral, ¿se acuerdan? La varianza muestral, entonces, en este caso, se ajusta, fíjense en el denominador, se ajusta con n-2. Y en el numerador, miren cómo lo calculamos. Es una varianza de la variable i menos el término b sub 1, que vendría a ser un estimador de beta sub 1, es la pendiente, multiplicado por la varianza conjunta de x y de y. Entonces, esta expresión la vamos a calcular utilizando las fórmulas que tengo aquí a la izquierda. Miren, acá tengo las fórmulas para calcular las varianzas de x, de y la varianza conjunta x por y. ¿Sí? Las fórmulas son sencillas. Ustedes, de hecho, ya tienen todos los cálculos realizados desde el primer paso. ¿Se acuerdan cuando calculamos en la muestra? Miren, acá en la tablita. ¿Se acuerdan cuando calculamos en la muestra el producto de x por y, la sumatoria de los productos de x por y, la sumatoria de los valores de x al cuadrado y la sumatoria de los valores de y cuadrado? Bueno, eso es precisamente lo que ustedes tienen expresado aquí en esta gráfica, en esta tablita. Lo único que tienen que hacer ahora es trasladar esos datos a la fórmula correspondiente, a la celda correspondiente. Y luego, una vez que ya tienen calculados estos valores, van a construir esta fórmula, la van a expresar, y este es el resultado. Esta es la desviación estándar muestral. ¿Está? Esa desviación estándar muestral ahora pasa a la fórmula de origen, la fórmula de t. Ahí está, 0,9503. Y en el denominador, fíjense, tienen raíz cuadrada de la varianza de x. Bueno, esa raíz cuadrada de la varianza de x es esta que tengo acá. Ya la calculé también. Fíjense cómo vamos avanzando paso a paso, haciendo cálculos que después utilizamos. Voy a operar entonces esta expresión y finalmente llego a este resultado, 46,169. Ahora viene entonces la etapa en que, teniendo el estadístico de prueba calculado ya
Y conociendo mi región de rechazo, voy a comparar en dónde se encuentra mi T calculado. Fíjense que 46,169 está muy por arriba del punto crítico de la cola derecha. Por lo tanto, entonces, ¿qué voy a decir? ¿Cuál va a ser mi conclusión? Voy a decir que T calculado es mayor a mi T crítico y cae en mi región de rechazo. Por lo tanto, se rechaza H sub 0 con un nivel de significación de 0,05. ¿Mm? Hasta ahí la parte dura de la expresión. Lo hemos dicho prácticamente en símbolos. Pero lo traduzcamos, lo pongamos en términos más coloquiales. ¿Qué me está diciendo esta conclusión? Me está diciendo que vamos a rechazar la hipótesis de que no hay correlación lineal. Vamos a rechazar la hipótesis nula que dice que no hay relación lineal entre las variables x e y. Volvamos al planteo de las hipótesis. Acá están. Miren. En mi hipótesis nula decíamos que la pendiente era igual a 0, es decir, que no había relación lineal. Bueno, esa era la hipótesis de inicio. La pusimos a prueba y llegamos a la conclusión de que vamos a rechazar esa hipótesis que dice que no hay relación lineal. ¿Qué nos estaría diciendo? Que sí hay relación lineal. Me voy al aula virtual, quiero ver si hay preguntas. Por favor, si tienen alguna duda hasta acá, me avisan. Así avanzamos en firme. Si vamos bien, continuamos nomás. Bueno, entonces, hace un rato, cuando empezamos a resolver este ejercicio C, este punto C, dijimos que nos estábamos preguntando si había o no había regresión lineal. Nos estábamos preguntando si los valores, la nube, está adoptando alguna forma en específico, en este caso como una recta lineal. Y aparentemente sí. Esta información disponible a partir de los datos de la muestra nos estaría diciendo de que sí hay relación lineal. Y si bien es cierto, el punto C no lo pide, nosotros vamos a hacer acá un paréntesis y vamos a conocer, a ver qué tipo de relación lineal hay. O sea, ¿será positiva? ¿Será una relación lineal positiva? ¿Será una relación lineal negativa? ¿Cómo podemos hacer esa investigación? Bueno, vamos a analizarlo. Miren qué vamos a utilizar para hacer ese análisis. Vamos a utilizar un intervalo de confianza para beta. Nos preguntamos, estas fórmulas las tienen ustedes en la teoría, yo solamente las estoy rescatando para que podamos avanzar. ¿Qué nos dice la expresión? La expresión nos está mostrando una forma de conocer el verdadero valor de la pendiente de la recta de regresión lineal. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vamos a necesitar B sub 1, que es un estimador de beta sub 1, y le vamos a restar hacia la izquierda y le vamos a sumar hacia la derecha el error. ¿Mm? A ver, voy a apuntar el error para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando. La metodología sigue siendo la misma que en los prácticos anteriores. Fíjense, el error, tanto a la izquierda como a la derecha, es exactamente el mismo, solo que hacia un lado se resta y hacia el otro lado se suma, para poder encontrar los extremos de ese intervalo de confianza para el verdadero valor de beta sub 1. Bien, al valor de B ya lo conozco. B sub 1 ya es un dato conocido, solo lo reemplazo en la fórmula. Ahora vamos a ver el valor de T. Ese valor de T, como ya lo habíamos hecho anteriormente para determinar la región de rechazo, es 0,306. Ahí está. Y a esa expresión la voy a multiplicar por S
sobre raíz cuadrada de S de XX. Fíjense que esta expresión del error, es ni más ni menos que esto que estoy apuntando acá. A ver, voy a correrlo un poquitín más. Fíjense, prácticamente es la misma expresión. ¿Lo ven? 0,9503 en el numerador, raíz cuadrada de 8.250 en el denominador. Bueno, siguiente paso, como todos sabemos, vamos a hacer el cálculo del error. Ahí está el cálculo del error. Y este va a ser el error que se suma y se resta a B sub 1 para luego poder determinar el intervalo de confianza para el verdadero valor de beta sub 1. Me voy al aula virtual, le vamos a dar acceso a la compañera. Bien. En este punto, entonces, donde ya hemos calculado el intervalo de confianza para el verdadero valor de beta sub 1, podemos ya estar haciendo un análisis de cuál es la pendiente. Ustedes me dirán, ¿cómo es la pendiente de esta recta? ¿Será positiva o negativa? A ver, me voy al aula virtual, quisiera leerlos. Cuéntenme. Vemos que la pendiente oscila entre dos valores positivos. Claro, muy bien, Héctor, Mayra, excelente. Claro, me está diciendo que el verdadero valor de beta sub 1 oscila entre menos 45 y, perdón, 0,45 y 0,50. Y a ver, solo por saciar mi curiosidad, ¿en dónde está mi B sub 1? Miren dónde está mi B sub 1. Está en 0,48. Cae justo dentro de mi intervalo de confianza, ¿lo ven? Ahí les puse, estoy apuntando con mi puntero inferior el intervalo de confianza para B sub 1 y con mi puntero superior estoy apuntando el valor calculado a través de mi fórmula de regresión lineal. Les puse acá mi carita feliz, mi carita de estudiosa, porque si bien es cierto, el enunciado no nos está pidiendo hacer este análisis, tenemos las herramientas para poder observar esta información en la gráfica. Entonces, de nuevo, a modo de repaso, con mi prueba de hipótesis, lo único que hice, lo único digo, bueno, porque es parcial, es información parcial, pero ya es bastante. Con mi prueba de hipótesis puedo decir que hay relación lineal entre las variables X e Y. Y con mi intervalo de confianza puedo decir que esa relación lineal es positiva. ¿Están? ¿Alguna duda por ahí? A ver, alguien que tenga micrófono, si se anima a plantear su duda con micrófono. Bueno, pasamos al siguiente punto entonces. Vamos a ver, me vuelvo al Excel. Voy a bajar mi puntero conmigo porque no lo quiero perder. Me piden en el punto D que pronostique el rendimiento del producto en una temperatura de operación de 140 grados. Ajá. A ver, la temperatura de operación entonces dijimos va a valer 140 grados y eso significará entonces que es el valor de una variable independiente, la temperatura, que va a influir en el valor de la variable dependiente. Vamos a ir a calcular un valor puntual. Fíjense, cuando hacemos pronósticos calculamos valores puntuales para la variable y estimada. ¿Sí? Es la expresión que les estoy marcando en pantalla. ¿Cómo hacemos eso? Sencillo. Tomo la expresión que ya definí en el punto B, inserto el valor de X en la fórmula y luego opero.
Opero y me da 64,88%, casi un rendimiento del 65% cuando la temperatura de operación es de 140 grados. Bien, sumamente interesante. Para salir de la duda, para ver si esto es cierto, lo que podemos hacer es ir a la gráfica. A ver, 140 y 64,88. 140 para X. ¿Cómo hacemos para determinar si hay relación? A ver, voy a trazar una línea vertical y la voy a copiar y la voy a pegar por aquí. ¿Cuánto dijimos que valía? 140. A ver, ahí tengo 130, 150, ahí caería mi 140. ¿En qué punto corta al eje de las X? En 140. ¿Y en qué punto corta a la recta? Aproximadamente en 64, 65. A ver, veamos cómo da. Miren, 64,88. ¿Sí? Mi recta de regresión lineal estimada estaría, mi modelo, digámoslo así también, mi modelo estaría explicando el juego de datos. ¿Sí? Vamos al punto E. Haya un intervalo de confianza del 95% para la media real del rendimiento del producto en una temperatura de operación de 140 grados. Bien. Y aquí ustedes se van a encontrar con lo siguiente. Hay dos fórmulas que son muy parecidas. Miren. Hay una fórmula que me permite calcular el intervalo de confianza y otra fórmula que me permite calcular el intervalo de predicción. A ver, quiero este puntero y me traigo este también. Quiero que observen la expresión. Las expresiones a derecha y a izquierda son prácticamente las mismas. Tenemos la recta estimada, el resultado de I estimado, es un dato puntual, ¿sí? Y le sumamos y le restamos el error. A la izquierda y a la derecha. Si le prestan atención a las fórmulas, van a ver que son idénticas. Sin embargo, la expresión inferior, fíjense, dentro de la raíz cuadrada incluye el 1, mientras que la expresión del error de arriba, de la expresión superior, no incluye el 1 debajo de la raíz. Y esto me estaría significando realmente una diferencia entre el desarrollo de una fórmula y de otra. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo el enunciado? No me está pidiendo que calcule el intervalo de confianza y también el intervalo de predicción. No, no, no. Hay que leer bien el enunciado para saber qué es lo que nos está pidiendo. Me pide que calcule el intervalo de confianza, por lo tanto es esta la fórmula que voy a utilizar. Intervalo de confianza. Bueno, ustedes hasta acá ya saben desarrollar estas fórmulas con intervalos de confianza, ya tenemos prácticamente los datos trabajados en los puntos anteriores. Veamos este sector. Vamos a hacer el cálculo puntual cuando X vale 140, ¿cuánto vale Y? ¿Cuánto vale la variable dependiente Y? Bueno, dijimos en el punto D que el resultado es 64,88. Y también, otro dato importante que voy a necesitar para hacer estos cálculos son el promedio de la variable X, que se calcula en 145, y también, en base a todo esto, voy a poder calcular el error. Es decir que le llamo error a toda esta expresión. A ver, se la señalo para que no tengamos ninguna duda. Bueno, a continuación entonces, ya estoy en condiciones de calcular el intervalo de confianza.
¿Cuál será el límite inferior? ¿Y cuál será el límite superior para esta expresión? A ver, si yo lo quisiera escribir por acá, el límite inferior es de 64 y el límite superior es de 65,5. Fíjense, para mi intervalo de confianza, yo me vine acá a la gráfica, esta es una distribución normal. Acá tengo con naranja, de alguna manera, graficado así a mano alzada, lo que es mi intervalo de confianza. Me voy al aula virtual, alguien está entrando. Fíjense, mi intervalo de confianza oscila entre 64 y 65,5,6 prácticamente. Vamos a poner los números reales. Yo acá lo puse así rapidito como para hacerlo, como para mostrarlo rápidamente. 64,18. Vamos a poner los 4 decimales. Y en el extremo superior, 65,5882. Ahí está. Ese sería entonces, fíjense acá lo tengo graficado, mi intervalo de confianza. Bien, pero ya que estamos, le pongo marco, fíjense a mi dibujo. Lo agrando para que no se me escape mi puntero. Bueno, ya que estamos en este punto, y por más que el enunciado no me esté pidiendo hallar el intervalo de confianza, igualmente yo voy a, ya que el enunciado me está pidiendo el intervalo de confianza, pero no me pide el intervalo de predicción, yo igualmente lo voy a hacer porque tengo todos los datos disponibles y la verdad que quiero aprovechar la oportunidad para mostrarles la diferencia que hay entre uno y otro. Entonces, lo que voy a hacer acá en el apartado inferior es realizar los mismos cálculos, pero para determinar el intervalo de predicción. ¿Sí? Acuérdense que la gran diferencia que había entre uno y otro, a los fines prácticos, ¿no? A los fines prácticos, la gran diferencia es este 1 que está bajo la raíz cuadrada. El resto es prácticamente lo mismo. Lo mismo, a ver, voy a tratar de poner las dos cosas juntas en pantalla para que puedan observar. Fíjense que en ambos casos aplico a 140 grados de temperatura el rendimiento de I. Es el mismo valor. El promedio de X también, lógicamente, es el mismo. Pero, ¿qué cambia? Cambia el error. Claro que cambia el error, porque recuerden ustedes que hay una diferencia sustancial. Tengo el valor 1 dentro de la raíz cuadrada. Uno dice, oh, no importa, es un valor 1, es chiquito. Bueno, pero fíjense cómo influye en el resultado del error. Y vamos a ver ahora entonces, tomando ese error y tomando el valor de I sub 0, cómo construimos los límites del intervalo de predicción. Fíjense, límite inferior 61,88. Límite superior 67,88. Me voy a ir acá a mi gráfico para representar esos datos. A ver, en el extremo inferior dijimos 61,8818 y en el extremo superior 67,8879. Yo estoy dibujando acá con naranja mi intervalo de predicción. Fíjense la relación que hay entre uno y otro. ¿Cuál es más estrecho? El intervalo de confianza es más estrecho que el intervalo de predicción. Esto me está dando la pauta entonces también de la relación que hay entre una expresión y otra. Fíjense hasta qué punto influye en los cálculos el valor de incorporar el valor 1 dentro de la raíz cuadrada. Es un parámetro, un factor de ajuste. Me vengo al aula virtual, quiero ver si hay alguna duda. A ver, ustedes me dirán. Ya que estamos terminando acá el ejercicio 1, y yo estoy con la garganta apenas, voy a ir a tomar un poquito de agua, ¿sí?
2 minutitos. Mientras tanto, si hay alguna duda, por favor, la van escribiendo acá en el chat. Bien, ya estoy de vuelta. ¿No hay ninguna duda? Buenísimo. ¿Están presentes, chicos? Siempre me lo pregunto de este lado. Bueno, podemos avanzar en el ejercicio 2, entonces. Sí, ahí están. Bueno, gracias. Sí, sí, es todo un tema. Nosotros no les exigimos que enciendan cámaras. Hay docentes que sí exigen que enciendan cámaras. Pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras. A veces el encender una cámara complica la comunicación porque la hace un poco más lenta. Así que bueno, en nuestro caso no es una exigencia de la cátedra encender la camarita. Bien, vamos al ejercicio número 2 entonces, ¿sí? A ver, me llevo mis punteros, lo corto de acá, me lo traigo para acá. El ejercicio número 2 es fácil, muy parecido al anterior, pero tiene algunos puntos nuevos. Eso está muy bueno para que lo podamos analizar. Son ejercicios típicos de parcial. Los parciales no se extienden mucho más que esto. Bien, vamos a leer el 2. Se ha llevado a cabo un experimento para determinar si el peso de un animal se puede predecir después de un tiempo dado sobre la base del peso inicial del animal. ¿Sí? Queremos saber si los animalitos, no nos dice que si son conejos, perritos, gatitos, pero nos están pidiendo que determinemos si se puede predecir, ¿habrá alguna relación entre el peso inicial de un animalito y su peso después, con el tiempo, su peso final, le vamos a decir acá? Bien, se registran los siguientes datos en kilogramos. Todos sabemos que la variable peso inicial del animal en kilogramos es una variable aleatoria continua. Y lo que nosotros queremos saber es si ese peso inicial influye en el peso final. Fíjense que en teoría no son dos variables independientes. Queremos analizar, queremos asumir de que hay una relación lineal entre X e Y. Eso lo vamos a determinar a través de los siguientes cálculos. Bien, dijimos que vamos a plantear la tabla, dijimos que esa tabla también en su número de filas nos va a estar dando cuenta del tamaño de nuestra muestra. Fíjense que se trata de una muestra pequeña. Tenemos 10 elementos nada más en nuestra muestra. ¿Cuántos animalitos tenemos? A ver, cuéntenme ustedes. ¿Cuántos animalitos estoy incluyendo en mi muestra? ¿Tengo 20 animalitos o tengo solo 10? Tengo en verdad 20 valores. Bien, ustedes se han dado cuenta que tengo 10 animalitos. Son 10 mis unidades experimentales. Solo que le tomo el peso al inicio del experimento y le vuelvo a tomar el peso al finalizar el experimento. ¿Cómo me doy cuenta si es una variable continua o discreta? Y bueno, sencillamente porque tengo que utilizar una balanza, que es un instrumento de precisión. Acá, a los fines prácticos, fíjense que no hemos definido los gramos. Hemos expresado todo en kilogramos.
Pero tranquilamente podríamos tener 42,5, 33,5, o 33,4, 45,8. Podríamos tener expresado el peso como números decimales o con números decimales, pero no lo hacemos por una cuestión de práctica. Si estuviésemos trabajando siempre con el Excel, sería muy fácil, o con cualquier otra aplicación informática para procesar datos estadísticos, sería muy fácil trabajar con decimales. Pero como estos ejercicios son sencillos y están pensados para trabajarlos con calculadora, entonces es más cómodo trabajarlo así. Bueno, primer paso, fíjense, ya dejé todo listo. Armé mi tabla, definí los productos conjuntos, definí las sumatorias de cada una de las columnas. De esa forma, entonces, ya puedo avanzar en el práctico. Me quedo tranquila que tengo todo calculado y listo para cuando lo necesite. En el punto A me está pidiendo que realice un diagrama de dispersión. Ahí está. Voy a realizar rápidamente un diagrama de dispersión. Les muestro de nuevo cómo. Marco mis datos. Fíjense que no incluyo ni los títulos ni la fila inferior que me muestra los totales, ¿no? Solo incluyo los datos que me dio el enunciado. Y luego me voy a la cinta superior y digo que voy a insertar un gráfico. Y no voy a ingresar cualquier gráfico, sino un gráfico de dispersión. Tengo varias alternativas. A ver, veamos cómo queda con el de burbujas. Miren, este es el gráfico de burbujas. Y este otro, este es de círculos y este es de burbujas. Uno es con volumen y otro sin volumen. O sea, 3D y 2D. Bien. Bueno, me voy a quedar igualmente con mi gráfico de dispersión. Este es sencillito, el que hace prácticamente en forma automática el Excel. Yo lo he modificado un poco, le saqué algunas líneas, le cambié, le saqué el título para que no me estorbe. Fíjense que ustedes podrían a ver qué opciones me da. Formato del área de gráfico. Fíjense que me permite cambiar el grosor de la línea, me permite definir si la quiero con color, al borde, si quiero definir el ancho del borde también. Bueno, son todas prestaciones que nos ofrece el Excel. Bien. Y en cuanto al área de gráfico, me ofrece cambiar tipo de gráfico, guardar como si fuese una plantilla, seleccionar nuevamente los datos, por si me hubiera equivocado de datos al hacer el gráfico, formato de la línea de trazado. De nuevo, me vuelve a ofrecer esta misma información. Si yo selecciono los puntos, miren qué opciones me da. Me ofrece agregar etiqueta de datos y me ofrece agregar línea de tendencia. ¿Sí? Yo voy a seleccionar esta opción. Recuerden que llegué hasta acá seleccionando los puntos. Una vez que seleccione los puntos, selecciono agregar línea de tendencia. Y me agrega la línea de tendencia que yo en mi gráfico inicial, fíjense, la dejé en negro. Y acá también la puedo cambiar de color. Ahí está. En este caso la dibujó con puntos, con puntitos. No es una línea llena, una línea gruesa, como en mi gráfico anterior. Pero es prácticamente la misma, ¿sí? Bien. Si yo en ambas gráficas, ya no más, pido sobre ese formato de la línea de trazado, a ver, vuelvo a marcar. Formato de la línea de tendencia. Le pido, ahí se despliega a mi derecha, fíjense,
al final la opción de presentar ecuación en el gráfico, ya me está indicando cuál es la recta de regresión lineal. Miren, no importa cuál sea, a ver, lo corro un poquito acá. No importa cuál sea el gráfico que ustedes seleccionan, lo importante es que los resultados sean los mismos. Voy a hacer lo mismo de este lado. Formato de la línea de tendencia, presentar ecuación en el gráfico. Voy a hacer lo mismo que hice en el otro. Voy a agrandar los números a fuente 14 y lo pongo en negrita. ¿Ven? Los resultados son exactamente los mismos porque partimos del mismo juego de datos. Eso para que ustedes vean cómo se hace. Me voy al aula virtual, quiero ver si hay alguna pregunta. A comparación del ejercicio anterior, parece una nube. Claro, en este caso hay mayor dispersión en relación al ejercicio anterior. Sin embargo, a pesar de que hay mayor dispersión, fíjense que igualmente se observa una tendencia positiva. En el ejercicio anterior había una correlación casi perfecta. En este caso no, en este caso si ustedes se fijan, hay una distancia mayor entre el punto y la recta de regresión. Recuerden ustedes, a ver, lo deben haber visto en la teoría, cómo calculamos con el método de los mínimos cuadrados. Con el método de los mínimos cuadrados lo que estamos haciendo sencillamente es calcular las distancias que hay desde el punto a la recta de regresión, voy a poner varios puntitos, varias líneas, perdón, y luego empezamos a ver cuál es la distancia que hay entre un punto y la recta, ¿sí? Y después, para poder eliminar los signos positivos y negativos, ¿qué hago? Lo elevo al cuadrado, por eso se llama método de los mínimos cuadrados, ¿ven? Vamos tomando las distancias que hay desde el punto hacia la recta. Voy a borrar esta gráfica porque la hice solo para mostrarles a ustedes. Ahí está. Y ahí está mi carita de sorpresa, porque no sé si todos sabían que el Excel les permite calcular la recta de regresión. Vamos a ver si coinciden esos valores exactamente con lo que tenemos nosotros. Con eso ya estaría representado entonces el punto A de este ejercicio 2. Fíjense cuánto les da el valor de la pendiente y el valor de la ordenada al origen. El valor de la pendiente les da 2,71 y el valor de la ordenada al origen menos 20,38, que son exactamente los mismos valores que tengo en el desarrollo del punto B. Bajo mi puntero para señalarlo. Ahí está, la pendiente 2,715 y la ordenada al origen menos 20,384. Todo eso calculado directamente con la fórmula del Excel, pero lo pueden hacer con calculadora sin ningún problema. De hecho, esto siempre se tomó en la forma presencial con calculadora en el aula. Bien, bueno, resuelto entonces el punto B. Vamos a ver el punto C. Me piden que pronostique el peso final de un animal que tiene un peso inicial de 38 kilos. ¿Cómo hago esto? Sencillo. Pronosticar, recuerden, implica utilizar un valor de X para obtener el valor de Y. Siempre basando
Profe, no se escucha. A ver, ¿ahora se escucha? A ver, Sí se escucha, pero muy bajo. ¿dónde no me estarán escuchando? Cuéntenme qué fue lo último que escucharon. Cuéntenme si se escucha ahora. A ver, desde acá yo no toqué nada. Bajito. Me acerco un poquito más al micrófono. O si no, salgo y vuelvo a entrar, ¿les parece? Salgo y vuelvo a entrar, ¿sí? Me esperan un ratito y veo de que se reinicie la conexión de los auriculares con el Bluetooth. ¿Mm? ¿Ahora me escuchan?
¿Ahora sí? Ah, buenísimo. Bárbaro. ¿Mejor o bajito como hace un rato? Mejor. Fantástico. Bien. Bueno, se ve que se va alterando la calidad del audio. Muy bien. Vuelvo a compartir entonces mi archivo. Ahí estamos volviendo. Cuéntenme hasta dónde escucharon. Vuelvo a bajar. ¿Escucharon el punto B cuando hicimos la demostración de que coincidían los resultados? ¿Hasta el punto B inclusive? ¿O hasta antes de comenzar con el punto B? Hasta el pronóstico, me dice Héctor. Bien, o sea que todo el punto B lo pudieron escuchar bien. Perfecto. Bueno, en el punto C entonces, en el punto C, a ver, me voy al Excel. Lo único que hice fue reemplazar el peso inicial de 38 kilos en la fórmula para poder determinar si se alteraba el valor de I. Y precisamente puedo observar que cuando el animal pesa 38 kilos con el valor de X, el valor de Y me devuelve 82,77. Eso mismo fui a expresarlo directamente en el gráfico. Fíjense, coloqué mi línea sobre el valor aproximado, acá estamos en el centro, 37,5, entre 35 y 40, me muevo un poquito hacia la derecha, ya estaría en 38, ¿sí? Y, a ver, voy a duplicar, copiar y pegar. Vamos a ver qué pasa con la línea que corta al eje Y. Fíjense dónde cae. Estaría entre 80 y 85 aproximadamente. Quizá en el punto medio. A ver, acá estaría en 85. Estoy un poquito más abajo, cortando a la línea recta. Entonces, podría decir que estoy entre 80 y 85. Bueno, eso se repite acá. Fíjense, el valor de I es de 82,77, casi 83. Me voy al aula virtual, a ver si hay alguna pregunta. Veo que no. Fantástico. Bueno, entonces sigamos con el punto D. Acá sí estamos entrando a un tema nuevo. Ustedes lo han desarrollado en la teoría, pero es la primera vez que lo vamos a desarrollar en la práctica. Se llama coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación. Vamos a ver. Voy a desconectar mi Excel. A ver, no, veamos la parte práctica y en todo caso después vamos a mirar la teoría que ustedes vieron en la clase del ingeniero Coro, ¿sí? Veamos en la práctica qué es este coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación, si ustedes se fijan en pantalla, a ver, la voy a poner un poquito más arriba para que se desarrolle mejor y la voy a apuntar con mi punterito. Aquí está. Es una expresión que también se basa en las varianzas, la conjunta y la varianza para X y para Y. Como yo les dije hace un rato cuando comenzamos la clase, estamos trabajando con simbología que se toma de los libros. Nosotros estamos más acostumbrados a esta forma de trabajar, covarianza de X e Y, varianza de X y varianza de Y. Pero es prácticamente lo mismo, ¿sí? Y los cálculos, ustedes ya aprendieron a hacerlos en el ejercicio anterior. Es simplemente utilizar estas fórmulas que también tienen en la teoría,
Utilizan estas fórmulas para calcular cada uno de los términos que influyen en la determinación del valor de R. Lo único que tienen que hacer a continuación es reemplazar los datos para obtener el valor de R utilizando la fórmula. Voy a cerrar este menú. Ahí está. Ahora, como estamos trabajando en Excel, lo lógico sería que vayamos a calcular con el Excel el valor de R, del coeficiente de correlación. Lo que les traje acá es una captura de pantalla de la información que nos ofrece el Excel. Fíjense que los valores coinciden, ¿sí? Esa información me gustaría que se la lleven, el cálculo de la fórmula. Tanto el cálculo con el Excel coinciden exactamente. Me gustaría que miren acá ahora la información que nos ofrece el Excel en relación al coeficiente de correlación. Me devuelve el coeficiente de correlación de dos rangos de celdas, claro, el rango de X y el rango de Y. Use el coeficiente de correlación para determinar la relación entre dos propiedades. Por ejemplo, para examinar la relación entre la temperatura promedio de una localidad y el uso del aire acondicionado. ¿Sí? Entonces, ese coeficiente de correlación tiene una característica muy interesante. Lean acá a la derecha. Dice, tanto como el coeficiente de correlación está más cerca de +1 o -1, indica una correlación positiva o negativa entre las matrices. Matrices se refiere al rango de datos que le da el usuario al Excel en el X y en el Y. La correlación positiva significa que si los valores de una matriz aumentan, los valores de la otra matriz también aumentan. Y un coeficiente de correlación que está más cerca de 0 indica ninguna correlación o una correlación débil. Entonces, esto nos está dando la pauta de que hay un rango dentro del cual varía R. A ver, ¿cuál sería ese rango? Dice que puede estar más cerca de 1 o de -1. Entonces, lo voy a escribir acá abajo, en tamaño 20, para que tengamos esa información. Entre -1, voy a insertar claro, toma el valor menos como si fuese un signo. R, entonces, es un valor que oscila entre -1 y 1. A ver si pongo el -1 con paréntesis, a lo mejor lo toma. Ahí está, ahora sí. R, entonces, es un valor que oscila entre -1 y 1. Mientras más cerca de 1 está, podemos decir que hay una fuerte correlación positiva. Mientras más cerca de -1 está, podemos decir que hay una fuerte correlación negativa. Lo que veíamos precisamente en los gráficos cuando veíamos una pendiente decreciente o una pendiente creciente, ¿sí? Entonces, cuando ese valor R se acerca a 0, nos vamos acercando a un gráfico de dispersión en donde no hay correlación lineal o hay menor correlación lineal. ¿Mm? Eso es cuando R toma el valor 0. Lo escribamos acá. Si R es igual a 0, ¿qué significa? No hay correlación. ¿Estamos? No sé si hay alguna duda hasta acá. Me voy al aula virtual, quiero ver si hay preguntas. Cuéntenme si hay alguna pregunta hasta acá.
¿Podemos seguir? Bueno, hicimos el cálculo entonces del valor de R. Lo que vamos a hacer en el punto E ahora es determinar al nivel de significación de 0,05 si hay alguna relación lineal entre el peso final del animal y el peso inicial. A eso ya dijimos que lo sabemos hacer, en el ejercicio anterior lo practicamos, tenemos la hipótesis nula, la hipótesis alternativa. Cuando beta sub 1 en la fórmula, en la expresión inicial de la recta que describe el comportamiento poblacional es igual a 0, entonces podemos decir que no hay regresión lineal o relación lineal. Y cuando beta sub 1 es distinto de 0, podemos decir que sí hay relación lineal. A través del punto anterior, cuando hicimos el cálculo de R, pudimos ver que hay fuerte correlación lineal, ¿sí? Porque este es un coeficiente de correlación en la muestra, ¿sí? R es un valor que se puede calcular sobre los datos de la muestra. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es determinar si hay correlación lineal en función del valor de beta sub 1. Bueno, como ustedes ya saben, tenemos un estadístico de prueba, siempre es el mismo estadístico, y ese estadístico de prueba me permite también avanzar en el cálculo de los puntos críticos que definen la región de rechazo. Como hicimos en el ejercicio anterior, yo ya traje calculado el valor de T para un alfa de 0,025 y 8 grados de libertad, y ahora en el extremo inferior voy a calcular el valor del T negativo. Acuérdense que son simétricos. Pongo el signo más para invocar una fórmula. Voy a invocar una fórmula que se llama inf.t, que me pide como primer parámetro la probabilidad, y le doy 0,025, que es lo que estoy buscando. Y el segundo parámetro es 8, o sea, los grados de libertad son iguales al tamaño de la muestra menos 2. Ahí está. Le doy tamaño 20 también, para que me quede del mismo tamaño que del otro lado. Y listo. Ya tengo entonces definidos los dos puntos críticos, a derecha y a izquierda. Y ahora, como último paso, me voy a calcular en función del estadístico de prueba el valor de T. Bueno, el resto ustedes ya lo conocen. Reemplazan los valores que tienen disponibles. Tengo B sub 1 menos beta sub 0. Pero fíjense que beta sub 0 no se está refiriendo, eso lo vimos también en la fórmula hace rato. Beta sub 0 se está refiriendo a beta sub 1, pero de origen. ¿Sí? Este valor es igual a 0. ¿Listo? Este valor es igual a 0. ¿Sí? No es el valor de beta sub 0, sino es el valor de beta sub 1 de origen. ¿Está? Y en el denominador tenemos que ir a buscar también la varianza, la desviación muestral del error, dividido la raíz cuadrada de la varianza sobre X. Bueno, vamos a ver cómo hacemos este cálculo. Ustedes ya lo saben hacer. El único cálculo que nos hace falta es el valor de la desviación estándar del error. ¿Por qué? Porque a S de XX ya lo calculé más arriba en el punto anterior, ¿se acuerdan? Aquí está. 68,9, 68,9 aquí abajo. El cálculo de la desviación muestral es este que está acá, 9,8479, que se hace a partir de esta fórmula. También ya tenemos todos los datos calculados previamente, lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores. Cuando consigo ese valor entonces, el valor de S, lo reemplazo en mi fórmula y obtengo como resultado 3,582. Ese valor
3,582 cae por arriba de mi punto crítico superior. Entonces, vamos a ver estrictamente cuál sería mi conclusión. T calculado es mayor a mi T crítico, por lo tanto cae en la región de rechazo. Se recomienda rechazar la hipótesis nula con un nivel de significación de 0,05. Y eso en términos del enunciado, ¿qué estaría significando? Se rechaza la hipótesis de que no hay una relación lineal entre, y a ver qué es X, entre el peso inicial y el peso final del animal. O sea, podemos decir que hay relación lineal. Perfecto. Y esto estaría coincidiendo con mi cálculo del punto anterior, el punto D, donde yo llegué a la conclusión, gracias al coeficiente de correlación, que había una regresión lineal alta, ¿sí? Porque es superior a 0,75, fíjense, está bastante cerca de 1. Me voy al aula virtual, quiero ver si hay alguna consulta. Fíjense que los puntos son sencillos, ustedes saben resolver todo. Esto es solo una guía para que se vayan ubicando. Si se han dado cuenta, espero que sí, en este ejercicio, en estos ejercicios en particular, cuando calculamos los grados de libertad, restamos 2. Igual que cuando trabajamos con 2 muestras en el ejercicio anterior, en el trabajo práctico anterior. Bien. Bueno, vamos con el último punto, el F. Dice así: halle un intervalo de predicción del 95% para el peso de un animal que tiene un peso inicial de 38 kilos. Bien, perfecto. Primer paso entonces, definir cuál es la fórmula que voy a utilizar. En este caso, fíjense que no me piden un intervalo de confianza, sino un intervalo de predicción. Un intervalo que me permita predecir el valor de Y en función del valor de X. Y el valor de X que me están informando es de 38 kilos. Lo que tengo que hacer ahora entonces es ir a desarrollar cada uno de los términos que necesito para completar la expresión. Fíjense, como hicimos en los trabajos prácticos anteriores, le sumo y le resto al valor estimado de I sub 0 el error. ¿Y cómo se compone el error? Fíjense, el error se compone por el producto de un número t, que es un número de t crítico, multiplicado por S, que es la desviación estándar muestral, multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre n, que es el tamaño de la muestra, más una desviación. Vamos a ver cómo componemos todo este término del error. Bueno, en primer lugar, dijimos que necesitamos reemplazar el valor de X en Y para ver el resultado. Ya lo habíamos hecho en el punto anterior, en este punto ya queda calculado, 82,77. También necesitamos el valor promedio de X, 37,9. Y por último, necesitamos el cálculo de todo ese conjunto, que es el cálculo del error. Bueno, vamos a utilizar los datos que estuvimos calculando para determinar el error muestral. Ahí está. Y ahora voy a sumar y restar ese error al valor de X, perdón, al valor de Y, para poder determinar los límites inferior y superior del intervalo de predicción. A esos valores, 58,9 y 106,59, los voy a llevar a mi gráfica. Miren, acá tengo mi intervalo de predicción. Voy a poner los valores completos. 58,953. Ese es el valor del extremo inferior. Y en el extremo superior voy a colocar
También el valor completo, 106,59. Ahí está. Ese viene a ser mi intervalo de predicción. Vamos a ver si mi intervalo de confianza se encontrará, como en el ejercicio anterior, por dentro de mi intervalo de predicción. Bueno, es una duda que tenemos, que si bien es cierto el enunciado no lo pide, nosotros lo podemos hacer porque tenemos prácticamente todos los datos necesarios. Con la información que tengo ya disponible, lo único que me falta hacer es calcular el error. Ese error, recuerden ustedes, viene de la mano de una expresión diferente en el cálculo del error. Ya no tiene el 1, fíjense, adentro de la raíz cuadrada. Miren cómo cambia. De 23,818 pasamos a 7,18. Prácticamente la cuarta parte. Bien, y ahora con ese cálculo del error, lo que vamos a hacer es ir a calcular el límite inferior y el límite superior de mi intervalo de confianza. A esos valores los voy a colocar en mi gráfica, completos ahora. 75,5881 en el extremo inferior y en el extremo superior 89,9549. Ahí está. Fíjense que nuevamente podemos observar que estaría el intervalo de confianza incluido en mi intervalo de predicción. ¿Sí? ¿Cuál es más tolerante? ¿Cuál es más amplio? El intervalo de predicción es mucho más amplio que el intervalo de confianza. Es más generoso también podríamos decir. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Mientras ustedes van pensando si tienen alguna duda para este ejercicio, les sugiero lo siguiente. Vayan preparando su archivito en Excel, para los que quieran, lógicamente, pero es una recomendación. Vayan preparando su archivito en Excel, vayan programando las fórmulas de tal manera que les queden igual que me quedaron a mí los ejercicios, cosa de que cuando llegue el día del parcial, ustedes solo reemplacen los datos. No es que les vamos a dar siempre muestras de 10, pero si ustedes tienen una muestra de 12 o de 8, solo van a tener que modificar lo mínimo indispensable para poder acercarse a los datos, a los resultados buscados. Ah, perfecto, Cristian, me alegro y te felicito. Bien. Ustedes se van a dar cuenta que trabajar con el Excel es laborioso al comienzo. Al comienzo porque, bueno, como todo, lleva su tiempo conocer la herramienta y aprender a utilizarla, pero a la larga es mucho más beneficioso porque fíjense que se pueden hacer los cálculos directamente en forma automática y, bueno, ahí ya se ahorran varios pasos. ¿Qué es lo importante de todo esto? No es aprender a usar el Excel como herramienta de cálculo. Lo importante de todo esto es que ustedes desarrollen el análisis crítico para poder interpretar la información que están obteniendo. Pero de la mano de todo esto, el Excel lógicamente que nos facilita mucho la historia. Y a la hora del parcial estaría bueno que puedan comparar los resultados calculados con el Excel versus lo que ustedes puedan calcular con la calculadora. Bien, avancemos con el ejercicio 3. Nos quedan 10 minutitos, lleguemos hasta donde podamos. Vamos a ver el ejercicio 3. Miren qué interesante, el ejercicio 3 parece un trabalenguas, me voy a traer mi puntero. Parece un trabalenguas porque nos habla de notas, nos habla de unas evaluaciones. Vamos a leerlo. La muestra, fíjense, es mucho más grande. Entonces, claro, lógicamente es más laborioso todo. Dice así: a todos los estudiantes de primer año en un pequeño colegio se les aplica un examen de clasificación en matemáticas.
Al estudiante que obtiene una calificación por debajo de 35, se le niega la admisión al curso. ¿Sí? O sea, el alumno está por entrar a matemáticas, pero previo a ingresar, previo a ser admitido en el curso de matemáticas, debe pasar por un examen de clasificación. Si logra el puntaje de 35, a ver, dice por debajo de 35, si logra un puntaje de 34 o menos, entonces es admitido en el curso. Y si no logra un puntaje de 35, de 34 o menos, entonces no ingresa, no es admitido al curso de matemáticas. Bien, en este caso se lo coloca en un grupo de regularización. O sea, vendría a ser como un grupo de nivelación. Bien, las calificaciones del examen de clasificación y las calificaciones finales de 20 estudiantes que toman el curso regular se presentan a continuación. A ver, como para que tengamos una mejor idea y no se mezclen los conceptos. Acá tenemos el inicio del año. Y acá tenemos el final del año lectivo. Bien. Previo a iniciar, van a una evaluación, a una clasificación. Vamos a decir una clasificación inicial. Solo se quedan aquellos alumnos que obtuvieron 35 o más. Y comienzan el año, ¿sí? Y comienzan el año lectivo. Y al finalizar el curso se les vuelve a tomar una evaluación y ahí se obtiene la nota del examen final. La nota final. Listo. Lo que está planteando el enunciado es que solo van a entrar al inicio de año y van a llegar hasta el final aquellos alumnos que en la clasificación inicial obtuvieron 35 o más puntos. Me piden el punto A, que realice un diagrama de dispersión. Bueno, vamos al punto A. Previo a comenzar, yo armo mi tabla, identifico mi variable. Fíjense, X es una nota obtenida en el examen de clasificación. Se supone que esa nota obtenida tiene que ser mayor o igual a 35, porque dijimos que 34 o menos no podía ingresar. Entonces, bueno, ahí tengo mi examen de clasificación. Y también tengo, fíjense en el título, calificación del curso. Esa vendría a ser la calificación final del curso. Dispongo todo en una tabla. Fíjense ustedes que dispongo todo en la tabla y ya dejo las columnas listas con los cálculos que venía utilizando para poder realizar más adelante la construcción de las fórmulas. Como reflejé los datos que tengo en la tabla del enunciado, me doy cuenta entonces, con la cantidad de filas, que tengo una muestra de 20 alumnos. 20 alumnos que sí obtuvieron notas mayores o iguales a 35. Obtengo los totales, fíjense al pie de la tabla siempre tengo la sumatoria. Aquí vamos, ahí está. Y ahora voy al punto 1 que dice realice un diagrama de dispersión. Fíjense, aquí las distancias que hay entre los puntos respecto de la recta de regresión son mayores. A ver. Por eso utilizamos el método de los mínimos cuadrados para trabajar. Vamos a hacer varias líneas para que podamos ver las distancias que hay. Fíjense qué interesante el hecho de elevar al cuadrado esas diferencias entre los puntos y el valor promedio, precisamente permiten licuar o eliminar la variabilidad. Los signos negativos entonces y positivos se eliminan y por eso se llama el método de los mínimos cuadrados. Ahí está uno más.
Bien, a la recta de regresión lineal yo le puedo pedir que se le agregue la ecuación. Selecciono, vamos acá, lo voy a poner en 18, en negrita, y se las muestro. Lo voy a poner acá arriba, ahí está. Bueno, vamos a ver, hasta acá tengo ya hecho el diagrama de dispersión. Vamos a ver en el punto B cuál es la ecuación de la recta de regresión simple por mínimos cuadrados. Esta recta, bajo mi puntero, esta recta es la recta teórica, ¿sí?, que incluye los parámetros de la población. Como yo no conozco a la población, entonces me voy a acercar a los datos poblacionales a partir de la estimación. Esa estimación se va a realizar en función de los datos muestrales. Los datos muestrales, utilizando cálculos, me permiten determinar los coeficientes que definen la pendiente de la recta y también la ordenada al origen de la recta. De tal manera entonces que me queda construido de esta manera la recta de regresión lineal simple. 32,51 redondeando para la ordenada al origen y 0,47 redondeando para la pendiente de la recta. Esa información es útil porque de esa manera entonces lo podemos comparar con la gráfica, con el cálculo automático. A ver, 0,47 y 32,51. 0,47 y 32,51 redondeando. ¿Sí? Coincide perfecto. ¿Hasta ahí vamos bien? A ver, me vuelvo al aula virtual. No hay ninguna pregunta. Si alguien quiere habilitar su micrófono, lo habilita, por favor. Ya estamos en los últimos minutos. Veamos qué me dice el punto D. El punto D me plantea lo siguiente. A ver. Si 60 es la calificación mínima para aprobar. Si 60 es la calificación mínima para aprobar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del examen final, ¿sí? Estamos hablando del examen final, al final de la cursada de la materia. No estamos hablando de la nota de clasificación. Si 60 es la calificación mínima para aprobar, ¿por debajo de qué calificación del examen de clasificación se debe negar en el futuro la admisión a ese curso? Bien, a ver, ¿qué me están dando? ¿Me están dando el valor de X o me están dando el valor de Y? Recuerden que Y es la variable dependiente, viene a ser la nota final. Analicemos juntos. Yo sé que ustedes están viendo mi ejercicio ya resuelto en la pantalla, pero quiero que me digan ustedes qué es lo que me está pidiendo el enunciado. ¿Me está pidiendo que calcule Y o me estará pidiendo que calcule X? ¿Nadie se arriesga? Bueno, como ya estamos sobre los últimos minutos, les respondo yo. Yo en lo personal interpreto que me están dando el valor de Y para que yo determine cuál es el valor de X, porque tengan en cuenta ustedes que el valor de X es la nota de clasificación de inicio, o sea, previo a iniciar la materia. Entonces, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que a lo mejor tengan que modificar en el futuro la nota de ingreso, ¿sí? Por el momento entran los que tienen 35 o más, pero si se supone que vos aprobás el examen final con 60, y si esta recta de regresión lineal es acertada, entonces podríamos predecir que solo aquellos alumnos
que se sacan 58,36 en adelante, van a estar en condiciones de aprobar con la nota mínima. Todos los demás serán alumnos reprobados. ¿Se dan cuenta el nivel de frustración? Vamos a tener un grupo grande de alumnos por debajo, o sea, que se sacaron 35 o más, pero 58, 59 pongamos, entre 30 y, a ver, lo voy a anotar acá, entre 35 y 59. Todos esos alumnos que obtuvieron notas entre 35 y 59 resultarían reprobados en el análisis final, en la evaluación final del curso. Bueno, en el último punto lo que hice fue calcular el coeficiente de correlación muestral. Vemos que es un valor igual a 0,454. Dijimos que R varía entre -1. A ver, vamos a insertar el símbolo menor o igual. R varía entre -1 y 1. Entonces, ese valor de 0,454 nos estaría hablando de una correlación muestral buena. No es ni muy buena, acercándose a 1, ni muy mala, acercándose a 0. Está justo prácticamente en el punto medio. Es buena, es aceptable. No es débil. Débil, se considera débil cuando es menor a 0,25. Menor a 0,25. Se considera fuerte cuando es mayor a 0,75. Y en el centro se considera buena. ¿Alguna duda hasta acá? Yo creo que hasta acá estamos en condiciones ya de avanzar. El resto ya queda para ustedes. El ejercicio, lo que queda del ejercicio 3 y todo el ejercicio 4. Cuéntenme si hay preguntas, si hay dudas. Bueno, les cuento. Vuelvo a repetir para los compañeros que se quedaron, que ingresaron tarde, ¿sí? A ver, ¿qué me dice Ariadna? Se entendió. Ah, perfecto, gracias Ariadna. Bueno, para los compañeros que se sumaron tarde, les cuento. La clase que viene, que es día martes, no vamos a estar en el aula, porque precisamente se declaró un día de asueto escolar y administrativo por el Día de Todos los Muertos y todas las almas que se celebra acá en Jujuy, ¿sí? Entonces, ¿qué se dispuso? Se dispuso que ese día la Comisión 1 y la Comisión 2 no van a tener clases, pero ustedes van a poder asistir a las clases de la Comisión 3 y la Comisión 4 en lo que queda de la semana. Acuérdense que ya estamos en la cuenta regresiva porque el cuarto parcial es el día viernes, así que en ese momento ya van a estar ustedes en pleno repaso. Así que van a ir a las comisiones, a las clases de las comisiones 3 y 4, a escuchar y a repasar o a plantear alguna duda. Bien, en el transcurso del fin de semana, nosotros les vamos a publicar una encuesta en el aula virtual y esa encuesta va a estar relacionada con cierta información que tiene que ver con sus notas y algunas opiniones de cómo han cursado durante el año. Y esto tiene como fin de que trabajemos con datos reales, datos frescos, recolectados de primera mano, para cuando avancemos ya sobre el práctico número 10, que es correlación lineal múltiple, ¿sí?
Así que bueno, seguramente van a ver en el aula virtual la encuesta. Les vamos a mandar un correo electrónico avisándoles que ya está lista para que ustedes entren en un ratito y la carguen. Y para eso van a necesitar tener a mano sus notas. Les vamos a preguntar ahí, no les vamos a pedir nombre y apellido porque no nos hace falta. Ustedes van a ser identificados con un número, ¿sí? Pero sería importante que nos aporten los datos reales de sus notas para que podamos sacar entre todos información útil de cómo ha sido la cursada, ¿sí? A ver, ¿hay alguna pregunta? Sí. Me dice Ariadna que se entendió, muy bien. Cristian pregunta, ¿en qué libro puedo leer más de este tema? ¿Cuál me recomienda? Te recomiendo todos los libros que están en el aula virtual, Cristian. Hay libros que se explayan un poquito más y otros que se explayan un poquito menos. Pero a eso evalúalo vos. Lógicamente la teoría es suficiente, pero no es todo lo que existe. La teoría es suficiente, pero tienen varios libros. Ahí tienen el de Montgomery. Yo utilizo, por ejemplo, para el trabajo práctico anterior, creo que lo tengo abierto por acá todavía en mi navegador, porque claro, al estar en formato PDF podemos tener el libro prácticamente en todos lados, hasta en el celular. A ver, permitime que entre al aula virtual a ver si no me sacó ya. En la solapa, sí, ya me sacó. Para que ingreso mis datos. Se van a la solapa de avisos importantes y al pie de esa solapa tienen la bibliografía disponible. Levin, el de Swinning, que también es muy bueno, el de Mendenhall, el de Walpole. Cualquiera de esos libros son muy buenos para comprender todos los temas con los que estamos trabajando. Seguramente en internet van a encontrar más y en la biblioteca de la facultad también van a encontrar muchos libros, pero ustedes siéntanse libres de trabajar con el que les resulte más cómodo. No todos nos sentimos cómodos con la misma bibliografía, es decir, a mí, por ejemplo, en particular, me gustan las letras sencillas, tipo Arial o tipo Calibri, y los libros por ahí cuando vienen con demasiada cursiva o demasiada negrita, me estorba la lectura, me resulta incómodo, pero bueno, cada uno sabrá elegir cuál es la bibliografía que les resulta más cómoda, inclusive con la simbología también. A mí me pasa que la simbología más sencilla es la que mejor me llega. Esos símbolos muy rebuscados, con mucha letra, con mucho recuadro, me molesta la lectura. Bueno, eso ya son detalles de cada uno, ¿no? Bueno, chicos, ya nos pasamos 10 minutos de la clase, así que los libero. Les deseo suerte. De nada, Cristian. Chau, Héctor. Dedíquense el fin de semana, aprovechen el martes feriado para repasar, vayan a las clases de los docentes que están disponibles y espero que nos veamos y sea un exitoso cuarto parcial. Chau Héctor, chau Cristian, chau Miguel, nos vemos, chau Ariadna. Nos vemos mañana para los que tienen que hacer la presentación.